Bueno, la charla se llama esta Una nueva esperanza después de la inteligencia artificial, o también como se promocionó, que es la gestión del talento después del GPT. Empiezo presentándome, hay que sacar algo de ahí, pero no va a salir nunca, que dice, problema de audio de Siri. Bueno, toca escape a ver si anda y si no, no pasa nada. Listo. Bueno, mi nombre es Gustavo Guaraña, como dijo recién. Hay gente que está a lo mejor toda la vida buscando cuál es su pasión en la vida, y yo soy de esas personas afortunadísimas que cada día agradezco de que a los 10 años sabía cuáles eran mis dos pasiones. Yo quería ser programador y mago ilusionista. Y soy las dos cosas. Últimamente más mago que programador. Así que quiero contarles un poco acerca de la inteligencia artificial desde esa perspectiva. Lo que tengo acá es el controlador de diapositivas, no estoy chateando. Y me gusta empezar con esto, con la idea de este señor que está, es Arthur Clarke, que fue una de las personas que pudo visualizar el futuro con 50 años de anticipación. ¿Sí? Muchas de las predicciones, de las cosas que aparecen en la obra de él, se cumplieron y se están cumpliendo. Pero ¿por qué hoy en día nos es muy difícil tratar de anticipar el futuro? Así era el futuro como se veía cuando yo era chico, inclusive como era cuando era chico gente más grande como Rubén. Pero eran de las revistas de los 60, que fue con lo que yo me crié leyendo y se veían este tipo de cosas, que el futuro iba a ser esto, y fue muy distinto, salvo la excepción diría que las cosas de Arthur Clarke. ¿Y por qué es tan difícil predecir el futuro y anticiparnos, sobre todo hoy en día? Bueno, a mí me gusta, por lo menos, efectivamente, la idea un poco de que tiene que ver con estos tiempos de modernidad líquida, ¿no? Como denominó Zygmunt Bauman, el sociólogo, y que tienen que ver con el concepto de VUCA, ¿no? Vivimos en tiempos que son completamente volátiles, nada de lo que hoy es una verdad perdura durante mucho tiempo, ninguna decisión que tomemos va a ser segura. Lo que funcionó cada vez dura menos tiempo, entonces tenemos que estar constantemente probando y experimentando. Tiempos de incertidumbre, ¿sí? En el cual, de vuelta, no podemos estar seguros de todas las variables al mismo tiempo. Tenemos que empezar a aprender a relajar las cosas que queremos controlar o pretendemos controlar y aprender a convivir con ciertos niveles de incertidumbre. Hoy, elegir a alguien para trabajar con nosotros o elegir sobre qué desarrollar un tema o a quién venderle o cómo ponemos un precio, está todo inmerso en un inmenso marco de incertidumbre, aún para la gente que no vive en la Argentina. Les cuento. Complejo, ya no podemos explicar más el mundo con promedios. Ayer le explicaba a un colega, le digo, mira, usamos la mediana porque es un poquito mejor que el promedio, pero también es horrible. La realidad es que vivimos una época de la ultrapersonalización y si queremos tratar de interpretar las necesidades y las posibilidades que tenemos con los individuos, tenemos que manejar herramientas de mayor complejidad. Y por último, la ambigüedad. Ya no todo es blanco o negro. Ya no es un buen colaborador o un mal candidato. Tenemos que manejar escalas de grises y aprender a manejar probabilidades. Mira, este pibe puede andar para esta tarea con un tanto por ciento de probabilidad. Y dije pibe y ya estoy siendo poco ambiguo, porque debemos también desapegarnos de las ideas de género tradicionales. Entonces no estamos viendo una época de cambio, sino verdaderamente un cambio de época atravesado por un meteorito que ya pasó la atmósfera, ya está por tocar tierra y que va a producir un fenómeno de extinción de muchos empleos, ¿sí? Pero, bueno, como pasó en su momento, no son las especies más fuertes las que sobreviven, sino que son las que mejor se adaptan. Vivimos una época en la cual en todas, absolutamente todas las profesiones, tenemos que acostumbrarnos a aprender constantemente. Y lo más difícil a desaprender, ese meteorito es este. Ay, el sonido no sale. Bueno, no importa. A ver si podemos ir para atrás. ¿Probás a ver si sale? Bueno, no importa. Es la inteligencia artificial. No importa, tenemos acá la imagen. La inteligencia artificial se metió, es una idea, no es tan nueva, no es tan novedosa. Vamos a ver dentro de un ratito que son conceptos y teorías que vienen desde mediados del siglo pasado. Pero recientemente invadió un terreno que nos parecía propio de los humanos, ¿sí? Que tiene que ver con la creatividad, con el imaginar cosas. Entonces, el primer punto es, ¿qué es una inteligencia artificial? Tenemos que tratar de definir para entender qué es inteligencia artificial. Bueno, primero, y ahí sí me pongo en mago,
tenemos que entender que la parte más importante no es la de inteligencia, que no tenemos una gran definición en la cual todos podamos acordar sobre qué es la inteligencia, pero sí podemos hablar bastante de la parte de artificio. Es un truco, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de esto. Cuando le vamos a preguntar algo al chat GPT, tenemos que saber que no hay una cosa inteligente del otro lado. Hay algo que simula un comportamiento inteligente, que fue lo que definió de alguna manera Alan Turing. Dice, es inteligente si te puede engañar, generar la misma sensación de que lo que está del otro lado es una persona. Pero tenemos que tener claro de que se trata de un artificio. Respecto de la inteligencia, me gustó este ejemplo, que es el de Clifford Hans, que fue un señor que se puso a enseñarle a principios del siglo pasado, a principios de 1900 y pico, un alemán, le empezó a enseñar matemática a un caballo. ¿Sí? Y esas son imágenes reales. El caballo podía resolver ecuaciones simples aritméticas, reconocer letras, inclusive fechas del año, y trabajar con fracciones. Rápidamente esto se hizo muy popular y se dijeron, bueno, acá hay un engaño, una trampa. Lo estudiaron todas las universidades y resultó que no había una trampa. El tipo le había enseñado el caballo. Y entonces decían, bueno, el caballo sabe matemática, porque hace las pruebas y las pasa. Esto desembocó, después los invito a que lean la historia, en que en realidad lo que se estaba haciendo era mal el experimento. Esto terminó en los experimentos de doble ciego que se hacen para hacer estudios científicos, porque lo que pasaba es que sin quererlo, no solo el entrenador, sino cualquiera que le daba el experimento, al ser consciente de la respuesta, condicionaba el caballo. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque es muy difícil discernir qué es lo que es inteligente. Tenemos que conformarnos con esta idea de algo que, si se comporta como se comportaría un ser humano, diríamos que es inteligente. Si tenemos un aparato o algo, que no importa lo que haya adentro, cómo esté funcionando, si el comportamiento que tiene toma decisiones similares a las que tomaría un ser humano, vamos a decir que es inteligente. Y es artificial porque sabemos que hay un artificio del otro lado, pero programar la inteligencia, de darle instrucciones, lo que hacíamos era darle ejemplos y enseñarle. A través de ejemplos le enseñamos a la máquina a imitar un comportamiento hasta que aprende a hacer algo que es indistinguible de lo que haría un humano. Para distintos tipos de problemas. En general se trata de predecir algo. La máquina resulta muy buena para predecir algo. Y con eso podemos clasificar cosas, predecir, etc. Y a mediados prácticamente en el 2010, y esto está muy pegado a la aparición de Google, apareció un tipo de técnica que se llama el Deep Learning, con herramientas que eran de mediados de los 80. Lo que pasa es que lo que cambió fue la tecnología para hacerlo. Tenemos muchísimo más poder de cómputo y eso nos permite correr algoritmos más complejos. Ahora, tenemos dos tipos de formas de hacer cosas con inteligencia artificial. Un tipo de algoritmo en el cual, por más que lo enseñamos y lo entrenamos con ejemplos, el resultado es algo que nosotros podemos entender, por qué toma una decisión y no otra, por qué clasifica algo de una manera y no de otra, o por qué predice un punto, sin meterme muy rigurosamente. Cuando ustedes estudiaron regresión lineal en alguna materia de estadística, que lo hicieron casi todos en la facultad, ninguno le dio bola, pero ese es un algoritmo simple de Machine Learning, de aprender a predecir cuál es el próximo dato a partir de varios puntos. El método de los mínimos cuadrados. Es la forma más básica de inteligencia. Ahora, lo que entendemos que es lo que hace. El algoritmo termina siendo una recta, los coeficientes de esa recta. La otra manera son una forma que tiene que ver con la idea conexionista. Esta idea que también es del año 45 y que Alan Turing pensaba que era un chanta este tipo que lo inventó. Eran dos, era un matemático, no me acuerdo de qué país era, europeo, muy jovencito. Ya a los 12 años se había leído toda la obra de Russell, para que se hagan una idea del principio de matemática. Y este que era, diríamos hoy, un neurocientífico. Y ellos, interesadísimos en entender en realidad cómo funcionaba el cerebro humano, inventaron esto, las redes neuronales, que es un modelo matemático. Fíjense que es el paper desde el año 43, creo, o 49, para que tengan una idea de lo viejo que es esto. Pero el cómputo, ¿qué pasó? Ah, que tiene miedo que me caiga. Pero va a ser muy gracioso para todos y podemos dar por finalizada mi charla ahí. No, prefiero el show. Bueno, les decía, esto lo que necesitaba era computadoras potentes. Y a partir de la década, mediados del 2010, vamos a decir, teníamos computadoras muy, muy potentes que nos permiten procesar masivas cantidades de datos y aparte podemos generar datos muy baratos. A ver si esto avanza. Para adelante. Ahí está. Bueno.
¿Se murió? Ahí está. No, está oscuro nomás. Avanza uno más. ¿Qué es lo que generó esta revolución? Les decía, Google. Google empezó a utilizar algoritmos de Machine Learning en vez de algoritmos que eran con instrucciones para encontrar información, para predecir qué era la mejor respuesta a una pregunta que nosotros hacíamos. Y esto que estamos viendo acá es el uso de esta tecnología, de la inteligencia artificial, para crear una conversación. Este es ELIZA, era un programa que es de los años 76, para que se den una idea, que simulaba un psicólogo. Muchos que peinan canas o ya no peinan nada, están en este momento sonriendo porque alguna vez jugaron con esto, que era un programita que te daba vuelta a las respuestas, con reglas simples, emulaba a un psicólogo. Después alguien hizo un psicópata también con esto mismo. Avanzamos. Y esto terminó en esto que vamos a ver, bueno, no se va a escuchar, que son los asistentes de voz. Y yo lo traigo acá porque estas cosas fueron sembrando en la sociedad la aceptación de hablar con una máquina. Eso que empezó como un chat sonso, terminó en que Siri, ¿dónde puedo conseguir leche más barata? O Alexa, pedime un taxi. Avanza uno. Avanza uno más. Ahí está. Y hasta que llegamos a un paper que apareció en el año 2018, para que tengamos idea de lo nuevo que es todo esto. 2018, un paper de gente de Google que se llama La atención es lo único que necesitamos. Y dio inicio a una serie de modelos que se llaman los modelos masivos de lenguaje, que son lo que se llaman GPT. Apareció GPT-1, GPT-2, GPT-3 hace menos de 2 años. Y en octubre del año pasado, entre octubre y diciembre, alguien se logró, ¿por qué no conectamos este GPT? Que lo que hace es como el autocompletar. Yo le doy un pedazo de texto y me dice cuáles son las palabras que vienen después. Eso es lo que hacía GPT, simplemente. Con varias cositas que lo hacían interesante, pero eso es lo que hace GPT. Dice, ¿por qué no lo ponemos esto de que si yo le paso todo el texto que se conversó, me dice la respuesta como si fuera un diálogo? Y cambiaron simplemente la forma de interactuar con la inteligencia artificial y apareció ChatGPT. ChatGPT fue la tecnología de todas las que se desarrollaron en la humanidad que más rápidamente alcanzó el primer millón de usuarios en solo 5 días. Y alcanzó los 100 millones de usuarios en los primeros 3 meses. Conclusión, desde diciembre del año pasado, todos los diarios, todos los días, están hablándonos de ChatGPT. Y de vuelta, así como pasó con Siri o con Alexa, que se transformaron en genéricos, el GPT se transformó de alguna manera en nuestra idea de lo que es la inteligencia artificial general o aplicada. Estoy desangrando. ¿Me siguen hasta ahora? Igual no pueden hacer preguntas, pero pueden decir, no te seguimos y yo bajo. Las preguntas después las hacemos. Bueno, ¿qué es ChatGPT? Es un modelo masivo entrenado leyendo prácticamente todo el contenido que generó la humanidad. Primero lo hicieron en inglés y lo que fue muy sorprendente con uno de los modelos fue que, a pesar de que estaba entrenado en inglés, en un momento se les ocurrió hacer una pregunta en polaco. En persa. Y la fucking máquina contestó en persa. Y nunca había... Ya eso asusta ya un poco. ¿Qué tenía de distinto? Bueno, manejaba un contexto. En vez de predecir en base a en cada instrucción que teníamos, manejaba todo el contexto de la conversación. No todo, pero manejaba casi 4.000 palabras, tengamos esa idea. Hoy en día ya están alrededor de las 32.000 palabras, lo cual alcanza para manejar, si ustedes lo piensan, como contexto de una pregunta que hacen, un libro de 700 páginas. Entonces, imagínense ustedes dándole a un alumno o a alguien una pregunta en la cual no importa todo lo que sepa, la pregunta ocupa 700 hojas de texto. Esa es la capacidad que tiene hoy ya la tecnología. Como estaba en un slide atrás, la idea está del conexionismo, más o menos tiene que ver con la cantidad de conexión que se pueden hacer las neuronas en el cerebro humano. Hoy estamos apenas a 2 órdenes de magnitud de que una red neuronal de estas gigantescas, o sea, a 3 orden de magnitud, 1000 veces de distancia de que alcance la del cerebro. Y les cuento que, ahora lo vamos a ver en otro slide, los órdenes de magnitud vienen creciendo año a año. Avanza uno. Uno más. Esto es como empezaron desde julio del 2018, cuando se dije que apareció el primer paper, cómo fueron apareciendo distintos modelos de lenguaje y cómo crecían. Esto llega hasta el 2020. Avanza una más. Cuando apareció GPT-3, el modelo de lenguaje está... No, bueno, te pasaste, no importa. Con
un trillón de parámetros. Si uno piensa, se acuerdan de la regresión lineal, que eran 2 parámetros, ¿no? La ordenada del origen y la pendiente de la curva, o los que ustedes quieran, ¿sí? 2 parámetros. Esto tiene 1 trillón de parámetros. Con lo cual, por más que alguien nos dijera, bueno, este parámetro quiere decir si la palabra tiene acento, lo que sea, no lo podemos manejar como seres humanos. Es imposible saber qué es lo que pasa dentro de la fucking máquina. Y esta escala está tocada para que se vea, porque en realidad es mucho más grande 1 trillón con respecto al anterior. Avanza. Bueno, les dije que este modelo estaba entrenado con todo lo que se produjo en castellano, en inglés, y ya después se empezó a entrenar con otro tipo de lenguajes. Con lenguajes visuales, con lenguajes de video, con lenguajes de arquitectura, con lenguaje de música. Cualquier cosa que el ser humano pueda producir como un lenguaje que tiene sus gramáticas, sus semánticas, ha sido entrenado esto y va a seguir siendo entrenado. Avanti. Esta gráfica nos muestra cómo va creciendo en un orden de magnitud cada año. Es decir, el tamaño de los modelos se ha transformado en la nueva ley de Moore. ¿Sí? Así como la ley de Moore es la que dice que las computadoras, el procesador, cada 2 años se duplica en capacidad. Esto crece, se corre la coma, un 0. Entonces, lo que les conté hace un ratito de que estamos a 3 órdenes de magnitud, a 1000 veces de distancia del conexionismo que tiene el cerebro humano, y encima la aceleración que tiene esa curva, es muy probable que en los próximos, a riesgo, 3 años máximo, veamos una inteligencia artificial general que ya supere las capacidades del ser humano. Y es menester, es súper importante que nos preparemos para convivir con eso, de una u otra manera. Porque es algo que va a pasar, es infrenable. Ya pasó la atmósfera el asteroide. Avanti. ¿Qué tan inteligente es hoy? Es esto. Y esto está probado con un modelo, con 2 modelos, el ChatGPT 3.5, que es el que la mayoría usa cuando está jugando, o el 4, que ya es el pago. Y pasaron 2 cosas. Cuando aparecieron estos modelos, primero, aparte de ser más poderoso, el costo se redujo, creo que en 2 órdenes de magnitud. Y hace una semana bajó a la 4ª parte del precio que había en marzo. Entonces, no solo son cada vez más poderosos, sino que son cada vez más baratos y más accesibles. Es imposible, o sea, es muy, muy difícil que esto no penetre en la sociedad mucho más de lo que penetró. ¿Y qué tan inteligente es? Bueno, con estos modelos, el GRE, el examen de un graduado, lo resuelve en un score del 99%. O sea, prácticamente mejor que la mayoría de los que hacen esta evaluación. Este resultado, no lo voy a aburrir, está hecho en esa curva con matemática, el LSAT, de evidencia, estadística, cálculo, proficiency en idioma inglés, literatura combinada, biología, que es muy complicado. Ya estos modelos pueden hacer análisis de complejos temporales, que involucran aspectos temporales. Si bien están entrenados con imágenes, pueden predecir y generar imágenes. Avanti. Este fue uno de los ejemplos que se hizo antes de GPT, vamos a decir unos 6 años atrás, 7 años atrás, que lo hizo Microsoft, que había entrenado un modelo de lenguaje, pero con lo que se hablaba en Twitter. Maravilloso, Tai, simulaba ser un adolescente. Lo prendieron y al rato, vamos a poner un par de horas después, el modelo que estaba entrenado con lo que se decía en Twitter se había vuelto nazi, homófobo y tenía cuantos sesgos se le puede ocurrir. Lo apagaron enseguida. Pero lo que pasa es que el problema no era el modelo, era con lo que lo entrenamos y era un reflejo de la sociedad que habla dentro de Twitter. Esto es fácil, le pones mierda y escupe mierda, no te va a tirar flores. Avanti. Entonces, buena parte del trabajo hoy en día está en filtrar cómo lo entrenamos para quitarle esos sesgos. Y esto que le decía es terrible, cómo lo censuramos después de que sacó una conclusión para, a pesar de que lo filtramos, lo sé demás, no diga algo que sea por lo menos peor que lo que diría el humano genérico. ¿Ok? O un humano que vive en California, que es genérico para los que lo entrenan. Esto que está acá, y yo lo puse, son los modelos de lenguaje que aparecieron, pero fíjense, 2023, y los que están pintados son open source. Hay muchos de los modelos open source que GPT lo que ha hecho muy bien, es una empresa que le pusieron 1.000 millones, la fundó Elon Musk, después lo echaron, o se fue porque no lo dejaban hacer SEO. Microsoft le puso 1.000 millones de dólares, después le puso 10.000 millones de dólares, solo para tener acceso primario a la tecnología.
es una explosión de marketing, a pesar de que el producto es muy bueno, pero es un bombardeo constante de marketing. Pero no es lo único que hay. Hay un montón de modelos y también es importante entender que no hace falta usar el modelo más superlativo para realizar distintas tareas. De hecho, Microsoft mismo te vende el GPT-3.5 o el 4 porque tiene diferencia de costo y de performance. Estas cosas ocupan poder de cómputo bastante importante. Pero vamos a ver de nuevo esta explosión de modelos. Google sacó varios ya, de hecho es padre de la criatura, y está saliendo un modelo nuevo que se llama Gemini, que todavía no está largado del público. Avanti. Bueno, vamos a ver entonces un poquito los lenguajes que esto habla. Yo le dije, bueno, este mismo modelo, a alguien se le ocurrió decir, che, si lo entrenamos lo usamos para entrenar el mismo modelo de Transformer, que es lo que está atrás, para imágenes, ya me apareció Dalí, y eso, Dalí, que era la versión paga, pero después apareció Midjourney, Stability, que son los que generan esas imágenes hiperrealistas, pero también hoy tenemos generación de storyboards, por ejemplo, generación de videos y de películas enteras, avanza, generación de música, generación de código. El 40% del código de GPT-4 lo escribió GPT-3. Casi la mitad lo escribió la máquina ya, a su propia próxima versión. Y la próxima va a ser más grande. ¿Sí? Las grandes compañías hoy están reduciendo y es cada vez más complejo, y yo veo ahí con cierta preocupación, el trabajo de los juniors. Porque es el trabajo que más fácil puede reemplazar hoy la máquina, la automatización. Vamos a tener que cambiar qué cosas y sobre qué cosas estamos entrenando a los juniors. Por ahí para el trabajo de esta semana, de la semana que viene, no pasa nada. Pero para el año que viene es muy probable que haya menos demanda todavía de la que hay para esos aprendices. Porque si lo único que hay es trabajo para los seniors, van a estar ocupados trabajando y no van a poder enseñar. Y encima, el junior es muy fácil y muy barato de reemplazar con esta tecnología. Los asistentes de código ya hay de Amazon, de Microsoft, se llama el Copilot, y va a haber muchos más prácticamente gratis. Avanti. Entonces, fuera de todas estas cosas que podemos usar y no usar, quiero pararme un segundo para respirar alrededor de la curva del hype, ¿no? Esta es la curva de Gartner, pero es una curva que siguen todas las tecnologías cada vez que aparecen, en la cual ganan máxima visibilidad en un momento, todos nos imaginamos, esto lo puedo usar para mejorar mi roticería o lo que sea, después viene una desilusión cuando decimos, no, pero esto maneja muy mal el rostizador o es muy caro para el pollo que quiero calentar. Y después hay un momento en el cual, si la seguimos investigando y estudiando, cualquiera sea la tecnología, un API Gateway, una herramienta de BI, lo que sea, una RP, etc., nosotros comprendemos en qué cosas es razonable usar la tecnología. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza un momento de explotación por la humanidad. En este momento estamos acá, en plena cima, todo el mundo, todos los días nos piden, quiero hacer un zorongo con inteligencia artificial. Bueno, ¿tenés plata? No, pero es gratis. No, no es gratis. Quiero hacerlo bien, peor, desilusión. O sea, usar esto y aprovecharlo requiere cabeza. Avanti. Avanti una más. Entonces ahora vamos a ver lo específico de talento. La matan a ella si me sacan. Dale. Entonces yo traté de organizar un poco lo que a mí se me ocurría y basado en nuestra experiencia de que venimos usando, en nuestra compañía empezamos a usar Machine Learning del año 2005, a invertir y a tirar plata porque no se vendía nada de esto. Y hablábamos de Machine Learning porque inteligencia artificial era una mala palabra. Cada tanto aparecía esta cosa que se llamaba el invierno de la inteligencia artificial, en la cual había una sobrepromesa y el subcumplimiento. Hoy estamos exactamente en lo opuesto. La verdad que todavía todas las expectativas que tienen los científicos las excede la máquina. Pero el científico sabe qué esperar. El problema, el anterior que decía, es sobre el público general. Entonces, ¿qué cosas? Y nosotros empezamos a usarlas y como no vendíamos nada, lo usamos para muchas cosas propias. Hicimos nuestro propio CRM para gestionar la búsqueda de talento como si fuera un cliente y manejar el Customer Experience. Y una de las primeras cosas que hicimos fue para hacer la clasificación automágica de los currículums. ¿Sí? Creamos un algoritmo de Machine Learning que clasificaba. Hoy en día eso no hace falta hacerlo. Uno puede usar GPT o cualquier otra IA mínimamente entrenada para que te separe y discierna mucho mejor, aunque no les guste, que un reclutador, si un currículum que llegó corresponde a un Java Senior o a un plomero. Dicho sea de paso, los plomeros, los carpinteros, todo eso tienen el oficio asegurado para adelante. La clasificación. ¿No les gusta? Bueno,
Siempre rechazo a la innovación. Le pasó también a todos los aguateros y a los kiosqueros cuando dijeron, no, esto del diario por internet no va a andar. Pero esa tarea de la clasificación ya existe. Extraer los datos, tuvimos el mismo rechazo dentro de la empresa cuando lo lanzamos y nos costó 3 años que lo aceptaran. La forma que lo empezaron a aceptar y usar fue cuando le simplificamos la vida a los reclutadores, haciendo que extrajera los datos del currículum y los cargara automáticamente en el CRM. Yo, ¡ay, maravilloso! Y había una etiqueta que decía, este es DBA, que la había puesto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Tengo una base de miles de currículum en PDF. Le puedo hacer una query. Che, quiero aquellas personas que sepan, que tengan experiencia, voy a seguir con base de datos, que es lo que sé un poquito, de Oracle con más de 5 años y que vivan en Córdoba. ¡Brum! De la tira. Pero no cargué ningún dato, a ver si nos entendemos. Lo hago sobre el texto. La máquina puede leer y procesar información de una manera bestial. O le tiro un documento enorme, por ejemplo, la normativa para hacer un proyecto en Guatemala, y decime el resumen, dame el highlight de lo más importante. No reemplaza al abogado, pero le quita bastante laburo. Yo hace poco menos de un mes estuve en Seattle viendo de las manos de la gente de OpenAI y de Microsoft lo que estaban lanzando ahora, que son los copilotos. Y yo vi uno que tomaba el resumen del audio de una reunión, lo desgrababa, extraía un lead, lo cargaba en el CRM, después decía, escribe una propuesta para esta persona, hacemos un PPT, y después le decía, che, ¿me podés escribir esto, pero cambiarme la propuesta para la Common Law, que es un tipo de escritura de leyes diferente, y todo lo hacía el copiloto. Obviamente, estamos hablando de copilotos, te acompañan para hacer tareas complejas, el humano es imprescindible. El problema es que tenemos que ser conscientes, como pasó en la aeronáutica, en la aviación, que muchas de las tareas, y que tiene una eficiencia ya sobrehumana la aviación, por más que son muy renombrados los accidentes, son muy pocos en cantidad de vuelos que hay, el piloto, los buenos pilotos saben estar atentos, no se dejan llevar solo por el piloto automático. Y esto nos tiene que pasar, tenemos que hacernos carne nosotros, porque la tentación de que lo haga solo la máquina una vez que te acostumbraste es altísima. Entonces, tenemos que aprender. Primero va a pasar esto, después va a haber la aceptación. Che, esta empresa está reclutando más rápido que yo usando esto. Bueno, después tenemos que empezar a colaborar. Lo que no tenemos que hacer es que la máquina tenga la decisión final. ¿Ok? Puse algunos ejemplos. Consulta, clasificarlo, escribir una propuesta laboral. Escribir una propuesta laboral pero que sea tailor-made para una persona. Hacer social listening. Escuchar qué se está diciendo de mi marca empleador en las redes sociales. Está muy atado a lo que dijo la presentadora anterior. Dale. Por ejemplo, para los beneficios. ¿Cómo armo un paquete de beneficios personalizado para una persona? Yo te paso el PPT, María Laura. ¿Cómo puedo automatizar el onboarding y la asistencia del usuario? Nosotros un montón de costos los fuimos bajando poniendo bots sobre Facebook Workplace y después sobre Discord para atender necesidades de los colaboradores. Necesidades repetitivas. Hay tareas que nos rompen las bolas hacer los humanos porque son repetitivas, pesadas. Bueno, todas esas son ideales para que le haga la máquina y muy fácil. ¿Cómo hacemos cosas para mejorar la experiencia del empleado de la empresa? ¿Cómo medimos clima y sentimiento? Nosotros en un momento, en nuestra empresa, la gente no quería saber nada con la huella ni con el control de horarios. Y se nos ocurrió poner, estamos hablando hace 5 o 6 años atrás, el control por reconocimiento facial. Y en un momento hicimos los viernes el concurso de los que han entrado las mejores sonrisas. Todo el mundo pasaba, daba cosas, entraba. Pero aparte después nos quedaba como el registro de... Uno puede, a partir de la cara, del rostro, hacer una predicción de cómo se sentía la persona cuando salía y saber quién la estaba pasando mal y quién la estaba pasando bien. Y teníamos una correlación en función de si iban antes o después de la hora del trabajo. Por ejemplo, una pavada, pero digo, todos esos análisis también los podemos hacer y los vamos a poder hacer de manera muy barata. Los asistentes de voz para resolver transacciones. Mejor todavía que el chat. Llamás a un número o apretás algo y hablas con alguien que va a tener un tono cálido. Hoy en día, lo que no se escuchó antes era la voz de Spinetta hablando, pero estaba sintetizada. Con menos de 30 segundos hoy podemos copiar una voz y podemos hacer que el asistente de voz sea personalizado inclusive para el colaborador. ¿Sí? Avanti. Bueno, descubrir qué sabe una persona, qué necesita de capacitación, predecir si se está por distintas variables, tratar de predecir el churn. Esto es algo que hay
modelos y hay una competencia en Kaggle de hace casi 10 años de modelos para predecir en base a un montón de variables si un colaborador tiene más o menos chance de salir de la empresa. Los modelos de churn se usan desde hace mucho tiempo en las empresas de consumo masivo como las telco para saber si un cliente lo vas a perder o retener. Y esto es, si uno tiene la cabeza de que el colaborador es el cliente interno, bueno, puede usar los mismos modelos o parecidos, la misma estrategia, para intentar predecir si tengo que hacer y cuál es la siguiente mejor acción. Lo capacito, lo promuevo, le ofrezco menos horas de trabajo, whatever. O dejo que se vaya, la siguiente mejor acción. Todo lo que es generación de contenidos también podemos automatizarla y hoy podemos tener un bot que haga desde pedirle cómo quiero que sea hasta que genere todos los contenidos para distintos formatos, para las redes internas y externas, bajando mucho ese costo de gestión. Determinar patrones de ausentismo, etc. Avanti. Bueno, algunos problemas, y ya cierro con esto, todavía no me sonó igual la media hora. ¿Sí? Ah, no sonó. ¿Tengo? Ah, malo que es, me mienten. Bueno, algunos problemas. Si nosotros dejamos que la máquina produzca todo el lenguaje, esto es opinión, no es un dato, opinión personal. Yo creo que hay un deterioro en la capacidad que estamos teniendo como sociedad en la producción de lenguaje, de todo tipo de lenguaje, como dije antes. Y esto, si nosotros dejamos que la máquina escriba por nosotros, va a aumentar eso. Para mí el ejemplo es Instagram, en el cual pasamos de comunicarnos con palabras y fonemas a comunicarnos con imágenes y emoticones. Y eso de alguna manera nos quita el lenguaje y la pérdida de lenguaje también nos quita capacidad de razonamiento. Otro problema es la capacidad de comprender. Si nosotros le pedimos y nos acostumbramos a la máquina a que nos haga resumen, no es lo mismo leer la Divina Comedia que ver un resumen de la Divina Comedia o cualquier obra de las hermosas. Nos resta capacidad de comprensión. Entonces tenemos que tener cuidado con hasta cuánto lo usamos, por lo menos con nosotros mismos. Es un consejo que le doy para ustedes como individuo. Después si lo pueden llevar a la empresa, creo que mejor como sociedad. Y lo otro es la capacidad de empatizar con el otro. Es muy fácil hacer que muchas de las cuestiones de relacionamiento las haga un agente por nosotros. No hablé de agentes autónomos, que era lo último que tenía en el slide anterior, que es cuando en vez de darle una tarea para que automatice, le doy un objetivo. Eso en los últimos 4 meses fue lo que explotó en la comunidad de inteligencia artificial. La posibilidad de hacer un agente que yo le doy un objetivo de alto nivel y empieza a hacer un ciclo de estos, como fuera de PDCA, en el cual prueba algo, prueba una tesis, mide cómo le fue, corrige, elabora un plan de acción y vuelve a reiniciar un ciclo hasta que alcanza el objetivo. La máquina desarrolla el plan para alcanzar un objetivo de alto nivel. Ya no le digo, haceme esta tarea, sino que el objetivo que le digo es, haceme una campaña de marketing sobre redes sociales que me traiga 4 leads. Objetivo de alto nivel. Y la máquina comienza a elaborar un plan y a ejecutarlo, interactuando con otras máquinas. Eso está hoy. No es que es un ciencia ficción del año que viene. Está hace unos meses. Ya aparecieron varios modelos y ya hay, para que se den una idea, frameworks para hacer esto estándares. Ya se han vuelto estándares. Entonces, consejo para las empresas. No le teman a los errores. No es una cosa que la pueden incorporar como un Big Bang. Va a ser es un cambio cultural. Es un cambio cultural en sus equipos. Es lógico la aversión a la pérdida, porque a todos nosotros nos va a cambiar la forma en que trabajamos cotidianamente. Vamos a tener una pérdida horrible ahí, pero ya está, es inevitable. O sea, o nos acomodamos a eso y tratamos de adaptarnos, o, bueno, si ocurre con mucha probabilidad esto, nos vamos a lamentar. Entonces, no hay que temerle los errores, comiencen a experimentar, a hacer experimentos controlados en los cuales ustedes digan, bueno, voy a probar de hacer esto para ver si efectivamente clasifica los currículos mejor. O si hago un posteo con esto y midan, pero con pruebas simples. Es muy disciplinario esto. Bueno, voy a probar a hacer un posteo en redes sociales. Uno que lo haga un humano y otro que lo haga la máquina. A ver cómo me va. ¿Cuánto me costó hacerlo y qué resultado tuve? Dije una pavada, pero hagan pequeños experimentos de todo y vayan haciendo estos ciclos de incorporación de estas herramientas adentro de sus organizaciones. No hablé de ninguna herramienta en particular a propósito, pero hay mostrillones y ahí nos pueden consultar por eso. Y lo último, o casi lo último, lo más importante es lo que ustedes se puedan imaginar, no tengan vergüenza ni miedo
de tratar de imaginar, che, ¿y si esto lo puedo aplicar para la roticería de mi viejo? Capaz que sí, encontramos un modelo que hace pollos de una manera rostizado, de una manera más eficiente. No se limiten, el no lo tienen siempre después, es parte de esta experimentación. Avanti. Lo último que dejé, y estoy redondeando con esto, es, tenemos que empezar a pensar en que, así como los lentes a mí me aumentan en mis capacidades como bueno para poder verlo, porque si no, no vería un corno, la inteligencia artificial, por ahora, va a ser una herramienta que vamos a poder usar para colaborar con nosotros en todas las actividades para volvernos humanos aumentados. Sobre todo quitándonos las tareas repetitivas, las que más nos aburren. Lo otro es hacer cosas que no podíamos hacer de otra manera. Yo digo, hay tres tipos de cosas. Cosas que las hacen más eficientes que nosotros, con mejor calidad, más barato, etc. Cosas que nosotros no queremos hacer, ahora le digo el ejemplo en el slide siguiente, y cosas que de otra manera no las podríamos hacer. Esto que está acá es una cosa que ocupa poco espacio en los diarios y es el plegado de proteínas. Después del genoma es lo más chiquitito que hay para investigar. Con esto están haciendo moléculas que, por ejemplo, se comen el plástico en el mar y lo reciclan en material orgánico. O hacen la cura para enfermedades apenas aparecen. Esto le llevaba a un doctorando toda la vida tratar de predecir cómo se plegaba una proteína. Y de golpe la gente de Deep Alpha hizo un modelo que predice al 99% todas las proteínas que conoce de la humanidad. Esto está revolucionando una industria. Si nosotros encontramos aplicaciones sobre cosas que no podíamos hacer de otra manera, y ahí la imaginación es lo más importante, podemos disrumpir un mercado en el que estamos. Avanti la última, cosas que no podemos hacer. Digo, el ejemplo más horrible de todos, y yo saqué los slides porque es la guerra. Hoy hay un montón de armas que son autónomas. Hay un montón de medidas en contra de esas armas. Perseverance, que es el robot que está ahí, solo se las arregló para llegar antes de que se le acabe, y también tienen su vida, porque el bicho se queda sin acceso a la energía solar que lo mantiene vivo, se murió y se perdió. Ya lo habían dado por pedido a la NASA, se conectó y mandó un montón de información nueva. Entonces hay cosas que no están, le estoy dando este ejemplo que es extremo, pero hay muchas tareas que, y le voy a dar un ejemplo concreto acá, revisar los techos de los galpones. Hoy hay compañías que lo están haciendo ya con drones. Es una tarea que ponía en riesgo la vida humana, o revisar los cables de alta tensión, o un cable submarino. Son tareas en las cuales no está bueno que lo haga un ser humano. Otra me va a decir, pasar los currículums a la base de datos tampoco está bueno que lo haga el ser humano. Pero tienen que convencer a sus jefes de que pongan un mango ahí. Entonces, bueno, lo último es eso, lo que les contaba. La innovación es un viaje, no es un destino, pero yo querría instarlos a que comiencen a hacer estos pequeños experimentos. Avanti, disculpen si me pasé un poco, ahí copien el QR que les contestaremos las preguntas.